Espero que todos los que se están conectando constantemente tengan a bien dedicarle diario en su vida por lo menos 30 minutos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Creo que como hijos de Dios es una necesidad el poder estar en constante estudio de la Escritura, la meditación y la oración al respecto. Amén. Bueno, pues me da gusto, se sigue conectando más personas. Vamos a comenzar con oración. Hoy es un día especial porque creo que Dios tiene cosas especiales cada día para la gente que busca y está expectante de lo que Dios quiere transmitirle y quiere hablarle. Amén. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a atravesar por el Salmo 15, que es un salmo muy bonito, como todos los que hemos estado viendo, nuevamente escrito por el rey David, y que creo que en la palabra de Dios hay cosas muy importantes para todos los que tenemos hambre y sed siempre de conocer más acerca de Dios. Así que sin más, amados hermanos, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es renovada cada mañana, como dice tu palabra, Jesús. Hoy estamos atentos a todo aquello que tú quieres transmitirnos, Señor. Sabemos que estos tiempos son llamados a santidad, llamados, Señor, a restablecer el orden, Jesús, a limpiar nuestras ropas, Señor, a buscar, Espíritu Santo, a andar en la verdad, Señor, y dejar toda mentira. Y el día de hoy, Jesús, queremos poner, Señor, estas palabras, Señor, a través de estos medios digitales en tus manos, que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, la que hable, Señor, directamente a cada uno de nosotros, pero la que también, Señor, nos dé el discernimiento, el entendimiento, la asimilación, Señor, para poder, Señor, recibir ese alimento que tanto necesita nuestro espíritu, nuestro ser, y poder, Padre, encaminarnos con más ímpetu y esfuerzo a tu presencia, sobre todo cuando vemos que cada día, Señor, aquel día está más cerca. Te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos estos tiempos. Bendecimos a todas las personas con fidelidad, Señor, se conectan para escuchar tu palabra. Estén donde estén, mi Dios, y que consagran este tiempo para escuchar tu palabra, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como lo comentábamos, ¿verdad? Vamos a estudiar el Salmo 15, y el Salmo 15, que lo escribe el rey David también, dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué hermoso salmo, amados hermanos. Y este salmo nos habla del carácter de un hombre que ama a Dios, ¿verdad? Qué importante, todos nacemos con diferentes temperamentos, 4 temperamentos, ¿verdad? Pero la formación del carácter es algo esencial para todos aquellos que estamos siendo ejercitados en la palabra de Dios. El carácter se desarrolla, el carácter es algo del cual se necesita invertir tiempo y el cual es imprescindible, amados hermanos, para vivir una vida victoriosa a pesar de tanta oposición que todos los días nos encontramos de una y otra manera. El rey David
escribe este salmo, ¿verdad? Nuevamente, como dice la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para instruirnos, ¿verdad? Entonces, a pesar que el rey David le escribió, es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y está dada para la instrucción de todos aquellos que anhelamos ser instruidos por el Señor. Dice la palabra de Dios en Salmo 15, 1 y 2, Jehová, y es una pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Amado hermano, qué importante, ¿verdad? Como lo dice esta parte del Salmo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recordemos el tabernáculo descrito en el libro de Éxodo, ¿verdad? De Éxodo, donde nos describe, ¿verdad?, que este tabernáculo que duró muchos siglos y que sirvió y lo ordenó Dios como una réplica, ¿verdad?, del tabernáculo que está en los cielos, donde Dios prometió mantener su presencia en medio del pueblo de Israel, ¿verdad?, dividido por el lugar, el recibidor, ¿verdad?, el lugar santo y el lugar santísimo. Qué importante estos tres fases del tabernáculo, en donde representaba la presencia de Dios, y los sacerdotes servían dentro de él, y solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año para ofrecer sacrificios al Señor. Y David dice, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá morar, verdad, en tu tabernáculo, verdad? ¿Quién podrá habitar en tu santo monte? Y esto nos recuerda, amados hermanos, ¿quién podrá estar en compañía de la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar delante del Señor? ¿Quién tendrá el privilegio de poder habitar conjuntamente en la casa de Dios, donde habita Dios, donde está la esencia de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está la santidad de Dios? Recordemos, amados hermanos, ¿verdad?, en segunda carta a Samuel, capítulo 6, recordamos un pasaje donde estaban transportando, ¿verdad?, el arca del pacto, y esta arca del pacto, ¿verdad?, que mandó mover David, se iba a caer, un guardia quiso sostenerla y en ese momento ese guardia cayó fulminado, muerto, porque simplemente tocó, ¿verdad?, el arca del pacto queriendo evitar que se cayera, cuando Dios había decretado que ciertas personas consagradas, ciertas sacerdotes dedicados al servicio, ¿verdad?, solamente ellos podrían cargar, ¿verdad?, esa arca del pacto. Y podemos recordar que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, todas las leyes, todas las ordenanzas, era un requisito indispensable para poder tener el favor de Dios. Y no se diga, amados hermanos, los sacerdotes que servían en el templo de Dios. Ahora en el nuevo pacto, en el pacto con Jesucristo, nosotros tenemos el privilegio a través del sacrificio de Jesús de poder tener acceso de Dios y no caer muertos fulminadamente. Pero, amados hermanos, también en el Nuevo Testamento hay requisitos para poder tener el favor de Dios, para poder tener la protección de Dios. En aquella época, ¿verdad?, en Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona invitaba, ¿verdad?, a su hogar a otra persona, esta persona que invitaba en su hogar a esa persona le aseguraba bienestar, le aseguraba vivienda, le aseguraba protección. Nadie podía tocar a esa persona que era hospedada en la casa de aquel hombre. Entonces era importante la hospitalidad, era importante el concepto, ¿verdad?, de habitar o morar, ¿verdad?, o permanecer dentro de un lugar. Y el rey David, ¿verdad?, expresando esto, ¿quién podrá vivir seguro dentro de la casa del Señor, dentro de la presencia de Dios, dentro de la relación con Dios? Y esto, amado hermano, en los siguientes versículos habla precisamente de una serie de requisitos que nos lo corroboran en diferentes partes, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento ya, como un requisito indispensable para poder ser beneficiados del beneficio, de la bendición, de la presencia, de la santidad, de la protección de Dios. Qué importante, amado hermano, es el poder beneficiarnos como cristianos
del amor de Dios, de la presencia y de la protección de Dios en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, en los tiempos que estamos viviendo de mucha incertidumbre, en los tiempos que estamos viviendo de amenazas de guerra, de gran crisis financiera, de mucha violencia, de una desintegración del tejido social, ¿verdad? El poder vivir en estos tiempos seguros, confiados, sin importar lo que va a venir en el futuro corto, en el futuro medio o en el futuro lejano. Qué importante es agarrarnos, ¿verdad?, de esa arca del pacto, agarrarnos de ese manto de nuestro Señor Jesucristo, agarrarnos de la confianza en Cristo para poder enfrentar los días que se nos están viniendo encima. Y esto, amado hermano, nos detalla el rey David en los siguientes versículos, ¿verdad? En el versículo 2 dice con mucha claridad, el que, y ahí viene la respuesta de quién podrá estar seguro con el Señor, con la relación con el Señor. Y en primer lugar dice el que anda con integridad, ¿verdad? Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Estos tiempos que estamos viviendo, amados, son tiempos muy difíciles, tiempos caóticos, donde no vemos solamente una descomposición del tejido social en la sociedad allá afuera, sino desafortunadamente vemos una descomposición, ¿verdad?, social, moral, dentro de la familia de Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor, la confianza de muchos, ¿verdad?, se va a desmoronar y estamos viendo una iglesia en crisis, estamos viviendo una época donde la iglesia está viviendo también una crisis, ¿verdad? Desafortunadamente, no el hecho de que la gente se reúna en las iglesias o se dé el nombre de ser cristiano o diga el poder trabajar a la obra de Dios, no garantiza que ellos tengan, ¿verdad?, ese beneficio de el aval, la protección, ¿verdad?, la aprobación de sus actos delante de Dios. Y esto tenemos que manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? La aprobación de nuestra conducta delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Habitando dentro de la casa del Señor como habitó Noé y Adán y Eva, donde se paseaban en el Edén con el Señor, ellos podían ser observados todo el tiempo por Dios. Y nosotros como cristianos debemos recordar que estamos siendo observados todo el tiempo por Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener la seguridad que nosotros tenemos la aprobación de Dios, que nosotros estamos viviendo con el favor de Dios, que estamos viviendo bajo la protección de Dios. Y esto, amados hermanos, no es una falacia, esto es una realidad. Las personas que viven bajo la protección de Dios, bajo el aval de Dios, bajo la bendición de Dios, ¿verdad?, nunca tropezarán. No importa lo que pase en la vida, porque todos, ¿verdad?, los hijos de Dios seremos sacudidos. Dice la palabra que en primer lugar debemos aprender a conducirnos en integridad, aprender a conducirnos en justicia. En pocas palabras, nuestra conducta en el día a día debe ser una conducta aceptable a Dios, una conducta que dé testimonio que en verdad amamos a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, el que dice que ama a Dios, ¿verdad?, y vive en maldad es un mentiroso. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a enderezar nuestras vidas, a que nuestra conducta sea una conducta íntegra, que a pesar que pecamos porque estamos en un cuerpo con una naturaleza caída que insiste todos los días, cada segundo, cada hora en hacer el mal, sino dime cuántas veces tu propio cuerpo se resiste a dedicarle tiempo a la oración, se resiste a dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios y sobre todo se resiste a obedecer lo que dice Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en una batalla constante contra nuestra propia naturaleza, nuestra conducta, como dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 7 y capítulo 8, donde dice, ¿verdad?, que
El querer hacer el bien, ¿verdad? Está en él, pero no el poder hacerlo. Nuestra conducta debe ser una conducta de querer obrar correctamente, el querer vivir correctamente, el hacerlo justo sin importar si la gente vive en injusticia, el hacerlo correcto a pesar que muchas veces vivimos actitudes incorrectas de las demás personas, el hacer el bien a pesar de que nosotros recibamos el mal. Y esto, amados hermanos, es algo que Jesús, nuestro Señor, dijo, ¿verdad? En vida. Dijo, no nada más voy a decirles que amen a las personas que ustedes aman por naturaleza como familiares, ¿verdad? Sino que ustedes aprendan a amar, amados hermanos, a sus enemigos. Jesús lo dijo claramente. Entonces, el estándar que Jesús nos marca en el Nuevo Testamento es un estándar alto que en estos tiempos necesitamos desarrollar a través del carácter de Jesucristo en nuestras vidas para poder vivir haciendo lo justo sin importar que nosotros vivamos en un mundo injusto, o con unas personas injustas, o con actitudes injustas, o con conductas injustas. Hemos estado pasando estas últimas semanas, ¿verdad? Lamentablemente, muchas situaciones que a pesar que la conocemos y que sabíamos que íbamos a pasar estos tragos amargos, no es definitivamente agradable el ver cómo recibes, ¿verdad?, calumnias, como dice la palabra de Dios en el versículo 2, el que no calumnia con su lengua, recibir mentiras de gente que cuando tú te das la vuelta a tus espaldas, empiezan a articular maldad, empiezan a calumniarte, empiezan a señalarte, empiezan a decir mentiras en tu contra, ¿verdad? No importa lo que pase a tu alrededor, debemos esforzarnos por guardar nuestra integridad, por guardar nuestra conducta y por seguir haciendo lo correcto sin importar de recibir, ¿verdad?, como estas respuestas incorrectas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que hace mal por el bien que recibe, la maldición jamás se apartará de su hogar. Hemos hablado mucho de los juicios de Dios, hemos hablado muchísimo de la forma en que Dios actúa. Tenemos, amados hermanos, que conducirnos nosotros en lo correcto. No importa que nosotros recibamos conductas incorrectas, no importa si recibes calumnias, no importa, amado hermano, si recibes falsas acusaciones. El que va a avalar tu vida, el que va a proteger tu vida, el que va a soportar tu caminar y va a protegerte con su presencia es el Señor cuando guardamos integridad. Qué difícil es retener nuestro ímpetu, qué difícil es retener nuestra carne cuando recibimos ataques de esa índole, sobre todo cuando estamos convencidos que nuestra intención no es hacerles mal, sino hacerles el bien. La Biblia nos habla en este salmo, amado hermano, que para estar en la casa del Señor, para tener una relación real con Dios y no una religión, para recibir realmente la bendición de Dios en los tiempos en que vivimos, debemos aprender a conducirnos con las personas de una forma correcta. Y la Biblia es enfática y dice, debe ser íntegro, sin importar que te equivoques, sin importar cuántas veces tropieces, tú tienes que vivir correctamente. Sí, en ti depende estar en paz, que así sea, amado hermano. Tratar de hacer lo correcto a pesar de la adversidad habla de una conducta que agrada a Dios. Creo que los tiempos que estamos viviendo tienen que ser cada vez marcados, ¿verdad?, con una gran diferencia entre las personas que vivimos en la luz de la presencia de Dios y las personas que se esconden bajo las sombras de su religión. Tenemos que aprender en estos tiempos que Dios hace una distinción grande en el hacedor, ¿verdad?, del bien y no del que escucha olvidadizamente las normas y mandamientos de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, a seguir viviendo justamente con todas las personas, no comportarse de forma incorrecta con ninguna persona, no relacionarse con las personas
más que con el puro interés de que esas personas sean beneficiadas en el conocimiento de la palabra de Dios y en la protección y en el amor de Jesucristo a través de lo que nosotros podamos aportar a esas personas. No importa, amados hermanos, que recibas a cambio rechazo, que recibas a cambio calumnia o señalamiento y acusaciones. Debemos aprender que en los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, tenemos que ser un diferenciador grande, recordando que la palabra de Dios dice que la misma creación está gimiendo, esperando con ansias que los verdaderos hijos de Dios se manifiesten al mundo, porque vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que aprender, amados hermanos, a vivir correctamente, sin importar el costo que éste tenga, ¿verdad? Tenemos que retener nuestro ímpetu cuando recibimos un pago de maldad, un pago de calumnias. No importa, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos comportarnos adecuadamente, retener nuestra lengua, hablar mal de la gente, retener nuestra conducta de contestarles recíprocamente a la gente con el mal que hemos recibido de parte de ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que no debemos hacer mal a nuestro prójimo, ¿verdad? Muchas veces yo he pasado, amados hermanos, en estos últimos años de robos, de calumnias, en los negocios, en mi vida personal, y vaya, obviamente no estaba exento mi vida ministerial pastoral. ¿No saben en esta última semana cómo he recibido calumnias de señalamientos en contra del pastorado que Dios puso en mis manos? ¿No saben cómo he recibido, verdad, de gente que jamás pensé esa respuesta de malagradecimiento, pero sobre todo, amados hermanos, de desacreditación por las cosas que uno con una intención, porque el que está ahí arriba sabe la intención con que hemos hecho la obra del Señor y a Él rendiremos cuentas. Tenemos que guardar nuestra conducta de una forma correcta, ¿verdad? No necesitamos, amados hermanos, estar admitiendo reproche al vecino o, en pocas palabras, chismes, ¿verdad?, de la gente. Tenemos que guardar de una mano nuestros oídos, tenemos que guardar nuestro corazón, amado hermano, para que no haya estorbo en esa convivencia día con día en la casa del Señor. Que podamos tener la confianza de comenzar un tiempo de oración con Dios y saber y estar convencido que en ese momento los cielos sobre nosotros que estamos orando se abren y sentir la calidez de la presencia de su Espíritu en tu vida, donde un bálsamo de consuelo embala tu corazón, embala tu espíritu, embala todo tu ser y te dice: hijo amado, en ti he puesto mis complacencias. No sabes el privilegio que se siente que, a pesar de recibir, como todos los hombres de Dios, yo no he visto en la Biblia un solo hombre de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que no hayan sufrido la persecución, no nada más de los de afuera, sino también de los de adentro. Los verdaderos hijos de Dios molestamos a Satanás. Quiero que quede claro, los que están con Satanás pues no tienen persecución, porque están haciendo la obra de Satanás dentro de la iglesia de Jesucristo. Viven por el dinero, viven por la fama, ¿verdad? Viven por la conveniencia de la vida, pero los que verdaderamente aman a Dios, amados hermanos, vamos a vivir en gran oposición y cada vez mayor. Pero Dios nos llamó a que en estos tiempos, amados hermanos, redoblemos esfuerzos en la evangelización, redoblemos esfuerzos en la enseñanza de una sana doctrina, que nuestra intención en integridad no sea la de beneficiarnos de ninguna forma, sino buscar siempre el beneficio de las personas a las cuales estamos dispuestos a invertirles un tiempo de nuestras vidas para que conozcan el camino de la salvación de Dios. Tenemos que aprender que este salmo, amados hermanos, seguramente David de Gabaón escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hace una meditación, ¿verdad? Porque David le tocó ver, ¿verdad?, vivir en los tiempos donde el mismo rey Saúl profetizó, donde hubo hombres que decían ser de Dios
Y desafortunadamente la conducta que David observó de esos hombres no era una conducta, ¿verdad?, que se tachaba por la integridad, ni se tachaba por la verdad en su corazón. Tenemos que aprender, amados hermanos, a andar en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en la palabra de Dios. A pesar que nos equivoquemos, a pesar que nos tropecemos, ¿verdad? La verdad, amados hermanos, es algo que a Dios le agrada en la vida de los que dicen amar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios debemos, amados hermanos, ¿verdad? En el versículo 4 dice que nosotros debemos rechazar a las personas que son viles, a las personas, ¿verdad?, que andan lejos de los caminos de Dios, ¿verdad? Que no andan conforme a la conducta de Dios. Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. ¿Cuántas veces hemos vivido experiencias, ¿verdad?, de personas que se dicen hijos de Dios y normalmente son los que más usan el nombre de hermano, 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 hermano. Está de moda mucho la palabra hermano en la política, la palabra hermano en las juergas mundanas. También en la iglesia se ha mal usado la palabra hermano como un modismo cristiano, pero que denota, amados hermanos, que la verdadera conducta de esas personas está muy lejanas a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios vino, ¿verdad?, a traer unidad en su iglesia, que la palabra de Dios vino a traer, ¿verdad?, crecimiento, madurez y amor por Dios en la iglesia. Jesús no vino a enseñar divisiones en la iglesia, amados hermanos. Jesús no vino a enseñar pleitos en la iglesia. Jesús no vino a enseñar chismes. Jesús no vino a enseñar, amados hermanos, divisiones o calumnias en la iglesia. Jesús vino a unir su iglesia a través de su evangelio. Tú eres mi hermano, no mi amigo. Eres mi hermano cuando tú eres hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios. Cuando esa hermandad está identificada y está avalada porque te conduces como hijo de Dios. Y nuestra conducta delante de Dios nos hace ser hermanos. No es porque digamos que somos hermanos, es porque vivimos como hijos de Dios lo que nos hace ser hermanos. Y esto debemos de entenderlo. Hay muchos que se dicen hermanos, pero que su conducta deja mucho que decir de esa relación de hijos con el Padre nuestro Señor. Entonces, en estos tiempos debemos ser más celosos, más apegados a lo que dice la Biblia. La Biblia no fue escrita para enseñorearse, porque la Biblia, cuando tú la conoces, amado hermano, cuando conoces la palabra de Dios, te da otro nivel, te da una visión diferente de ver las cosas, te da la capacidad de autoridad, te da la capacidad de gobernar, te da la capacidad de manipular, de instruir, de dirigir, de motivar. Te da muchas ventajas la palabra de Dios, pero cuidado. El objetivo de que conozcamos la palabra de Dios es instruir al amor a Dios a las personas. No es hacerte, ¿verdad?, el famoso delante de las personas. No es el ponerte en aparador delante de las personas. No es el beneficiarte económicamente de las personas. Ni siquiera es el buscar el reconocimiento de las personas. Es buscar el bien de las personas a través del desarrollo de Cristo en ellos, que haga que esas personas cambien su forma de conducirse, mostrando que aman a Dios. Ese es el objetivo, amado hermano, de conocer la palabra de Dios. Cuando ahora que nos vamos a la próxima semana y vamos a hablar de una estructura, hablaremos, amados hermanos, precisamente de este punto tan importante. No vamos a instruir en la palabra de Dios para hacerte un sabiondo teológico. Para eso está la universidad, para estudiar teología. No estamos enseñando la palabra de Dios para hacer que de esto ganes tu dinero, amado hermano. No somos la tradicional, donde puedes vivir de un sacerdocio. Estamos enseñando la palabra de Dios tampoco para hacerte famoso, ni para vanagloriarte. Estamos enseñando la palabra de Dios para ayudarte a que tu conducta cambie en la forma en que estás viviendo. Y que tu conducta,
con una vida restaurada, pueda ser usada por Dios para ayudar a más vidas que necesitan esa restauración. El objetivo que se tiene bíblicamente de la evangelización y el establecimiento del reino de Dios es enseñarle a las personas a vivir como le agrada a Dios. No debemos de perder ese enfoque porque estamos viviendo tiempos caóticos y de crisis en la iglesia, amados hermanos. Muchos están viviendo en la vanidad, ¿verdad? En el orgullo espiritual, en la vanagloria de sus obras. Y eso no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, apunta esto, nadie edifique en fundamento ajeno. Es decir, cuando tú ya estás ayudando a una persona a crecer en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios, en su relación con Dios, que nadie se meta en esa obra que Dios puso en tus manos para ser edificada. Es como cuando vas al dentista y un dentista empieza a trabajarte algunas piezas de muelas y a media restauración de tus piezas, válgase la comparación, se mete otro dentista a meter su mano para hacer según su criterio esta restauración y no queda como debió de haber quedado. Debemos ser claros bíblicamente en estos tiempos y aprender a andar en integridad, aprender a hacer justicia con la gente, a no devolver mal por la maldición que tendrás de muchos de ellos, a no hablar mal de las personas, a rechazar a las personas que se conducen incorrectamente, amado hermano, diciéndose hermanos, y sobre todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a honrar a las personas que te consta que son personas que aman a Dios por la forma en que se conducen y no por lo que dicen. La Biblia dice que son dignos de doble honor aquellos que se dedican a la instrucción de la palabra de Dios sobre las personas. Honrar a quien merece honra, hermano. La honra tiene que ver con muchos atributos que no vamos a ver ahorita, pero uno de ellos es la lealtad. Si tú estás siendo beneficiado de la obra de Jesucristo en la grey donde estás, aprende a ser leal al hombre que Dios puso por delante. Porque si tú no has aprendido a serle leal al hombre que Dios puso por delante para enseñarte los caminos del Señor, jamás podrás ser leal a un Dios que no puedes ver y no puedes palpar. Tenemos que aprender, amados hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, ¿verdad?, interna dentro de las iglesias, porque no somos la única, tenemos que aprender a ser definidos, ¿verdad? Acuérdate que Apocalipsis habla de una iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, donde dice, pues ni frío ni caliente, sí o no, a veces sí, a veces no. Tenemos que aprender a que nuestra conducta sea una conducta íntegra que Dios haga, sin importar las veces que nos equivoquemos, sin importar las veces que nos caigamos. Dios sabe la intención con que nosotros debemos establecer el reino de Dios. Y eso es lo que hace que la gente pueda acercarse confiadamente a Dios y recibir su aval, ¿verdad? Dice en el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y abajito dice, quien su dinero no dio usura, ¿verdad? Aquí más allá de que él presta con dinero, la usura es aquellas personas que viven de los intereses que prestan. Aquí la parte de interés es muy importante y sobresaliente. Amado hermano, la relación con los seres humanos dentro de la iglesia de Jesucristo debe ser sin interés alguno más que el que ellos aprendan a amar a Jesucristo como tú debes empezar a aprender a amar. Hemos convertido en estos tiempos de crisis una iglesia mercantilista donde en muchas situaciones las iglesias son usadas, ¿verdad?, para poder beneficiarse y tener un interés, llámese porque hay intereses, porque el hermano es profesionista, el hermano es empresario, el hermano conoce a fulanito, el hermano vive mejor, el hermano puede darme algo, la hermana está muy guapa, el hermano está muy guapo, y los intereses que se deben manejar dentro de la iglesia de Jesucristo definitivamente no deben de ser intereses de mercantilismo. Hemos tenido en la iglesia a través de tantos años cómo la gente ha permanecido
ido por el interés. Algunos han permanecido por el interés de aparecer en aparadores, ¿verdad? De estar en la alabanza, de estar al frente ministrando, de estar como líderes en algún lado. Y cuando esto se acaba, porque se ve una conducta de falta de integridad, los hermanos huyen, porque el interés no era edificar la obra, el interés era vanagloriarse. Tenemos que aprender que en los tiempos que estamos viviendo, nosotros somos llamados a ser ejemplo, tanto para la gente de fuera de la iglesia, como principalmente para la gente dentro de la iglesia. No son tiempos, amados hermanos, donde busquemos un interés, una usura únicamente mercantil en las relaciones humanas en la iglesia, sino debemos buscar únicamente un interés de que las personas desarrollen el carácter de Jesucristo, amando a Dios y compartiendo ellos mismos con su vida, con su conducta, con su integridad, el amor de Jesús a otras personas que aún no lo conocen. Y esto, amados hermanos, es algo que a Dios le agrada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a final de cuentas ni contra el inocente admitió cohecho. Qué importante es tratar de ser justos, ¿verdad? De que nosotros no permitamos, esto se da mucho en la iglesia y en las iglesias, permitimos que muchas personas con intereses diferentes a lo que dice la Escritura hablen y desprestigien a otro hermano. Eso no se puede permitir dentro de la iglesia de Jesucristo. Las cosas, amados hermanos, se deben de tratar de frente. Las cosas se deben de tratar en su oportunidad. Las cosas se deben de tratar con la verdad y con la única intención de establecer la justicia de Dios por encima de los intereses de todos. Y finalmente, cuando vivimos así, dice el salmista, cuando nosotros, nuestra conducta es dirigida y basada en lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios, en la última parte, que jamás vamos a resbalar. En pocas palabras, no importa cuántos te tiren, como los patos que están en la feria y le tiran con la escopeta. No importa cuántas personas te estén tirando una y otra y otra y otra vez. No importa cómo Satanás sigue atacando y atacando los ministerios. No importa cómo Satanás sigue atacando al elegido de Dios, a los hermanos en la fe. No importa. Cuando tú te conduces de la forma que acabamos de hablar, jamás vas a resbalar. Dios te va a mantener siempre de pie, firme y adelante, que Dios está contigo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, tú no dependes de las circunstancias, tú no dependes de la vida que estamos viviendo, tú dependes directamente de esa confianza que tú has puesto en Jesús y que sabes que desde ahorita estás obteniendo los privilegios de vivir bajo su cobijo, en su casa, en su compañía constantemente, en su ayuda, en su amor, y que todo lo que pidas a Dios, ¿verdad? Todo lo que pidas a Dios, teniendo la confianza de que habitas en su presencia, en su tabernáculo, ¿verdad? En su monte santo, Él te está escuchando. Él es el que hará justicia en tu vida y Él es el que sabe de qué tienes necesidad antes de que tú lo expreses. Por todo lo que tú estás viviendo alrededor, no te preocupes. Él es el que dará el pago a cada quien según lo merezca. Y esta mentalidad, amados hermanos, es la que debemos estar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones y esforzarnos, amados hermanos, esforzarnos, sin importar el desaliento que la vida ocasiona por hacer lo correcto. Repito, hacer lo correcto delante de Dios. Las personas que han empezado a desarrollar el carácter de Cristo siempre son personas que a pesar que se equivocan, que a pesar que a veces resbalan en pecado, siempre están buscando hacer lo correcto delante de Dios. David no fue la excepción. David fue un ejemplo claro de una persona que vivió y cayó en muchos pecados, que se equivocó muchas veces, que no tuvo una vida perfecta, pero que siempre se condujo correctamente delante de Dios
y Dios lo premió llamándole mi amigo. Así que, amado hermano, aprendamos de estas lecciones que Dios ha puesto en el libro de los Salmos y en toda la Escritura y podamos meditar. Yo te invito a que esta noche, antes de dormir, le des un tiempo a Dios en oración y medite lo que acabamos de escuchar. Y le digas, Señor, ayúdame a conducirme íntegramente. Ayúdame, Señor, a vivir en tu verdad. Ayúdame, Padre, a que mi conducta sea agradable delante de ti, a pesar que muchas veces caigo en grandes equivocaciones. Ayúdame, Señor, a ser un representante digno del reino de los cielos y a establecer, Jesús, la verdadera hermandad con las personas que has puesto a mi lado, dando testimonio que yo verdaderamente sí te amo y soy tuyo. Pero, amado hermano, que algo va a pasar en un terreno espiritual en tu vida. Se van a desatar muchas cosas positivas en tu vida. Porque Dios ama a las personas que le honran. ¿Y cómo honras a Dios? Buscando siempre agradarle con tu conducta. Así que, sin más, amada iglesia, el próximo domingo nos reuniremos por estas plataformas. La próxima semana les estarán mandando ya al chat de la iglesia el grupo que se va a armar del lunes, el grupo del miércoles. Y déjame decirte algo. Cuando hay convocatorias en la iglesia, no es convocatoria de una vez, anormal. Si tú tienes que pedir permiso en tu trabajo una y otra vez, entiende algo. El reino de Dios no es de un momento. El reino de Dios es de permanencia en la obra. Entonces, las personas que se van a reunir la próxima semana deben de estar conscientes de que el llamado no es por única vez, que el llamado va a ser continuamente, que el tiempo que van a invertir para Dios no es de una sola vez, va a tener que ser siempre, cotidianamente, ¿verdad? Van a tener que cuadrar sus horarios, cuadrar sus agendas, para poder tener siempre la actitud correcta delante de Dios, dándole a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas y en nuestra agenda. Así que si tú estás animado y vas a asistir, recuerda que no es una sola vez. A partir de ahí tendremos convocatorias, ¿verdad? Y tú mismo tendrás convocatorias para dedicarle tiempo en tu agenda a la obra de Dios. Y entonces, la bendición de Dios jamás faltará en tu vida. Amén. Así que Dios los bendiga. Vamos a cerrar esto con una oración. Salmo 15, hermosísimo. Yo reto a las personas a seguir leyendo, a seguir memorizando, a seguir meditando, a seguir orando a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de orar? Conociendo al Escritura. Dile a tu hermano, la mejor forma de hablar con Dios es conociendo su palabra. Una persona que conoce su palabra entiende el lenguaje de Dios. Así que, amado hermano, yo te reto a que memorices los salmos, a que sigas metiéndote en la Escritura. Es tu responsabilidad conocer la palabra de Dios. Amén. Estamos para servirte, estamos para hacer la obra de Dios en tu vida si así tú lo quieres y para poder ayudarte a que tú hagas la vida de Cristo en la vida de otras personas, la obra de Dios en otras personas. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, te damos gracias por el privilegio que tú nos permites de poder estudiar tu Escritura, analizar tus palabras, pero sobre todo, Señor, a que esto sea una instrucción y edificación en la forma en que estoy conduciéndome y estoy viviendo. Sobre todo, mi Dios, cuando estoy convencido que aquel día de tu regreso está cada vez más cercano. Bendecimos tu presencia, mi Dios, en todas las personas que verdaderamente te aman y tienen esa relación contigo. Aquellos, Señor, que sus obras son manifiestas delante de ti conforme a tus propósitos. Te damos gracias porque sabemos que cada vez que abrimos tu palabra y la declaramos en verdad y autoridad, tu santa presencia se transmite para golpear los corazones, sacudir los espíritus
y ajustar la mente de cada persona que así lo escucha. Bendecimos a cada persona que está atrás de cada teléfono, de cada computadora, de cada medio electrónico, que escucha con atención y con anhelo en su corazón la instrucción bíblica que traes para ellos. Los bendecimos, Señor, y que se desate en sus vidas el poder de tu Espíritu para que vean y comprueben que el que permanece en ti jamás será defraudado. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.